página 16 o el párrafo 7 hemos estado hablando acerca del pacto de Dios. Recuerden ustedes que en el primer párrafo la confesión de fe nos dice algo que lastimosamente las personas muchas veces dejamos de percatarnos, ¿no? Que hay una distancia enorme entre Dios y nosotros. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencias como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Párrafo 1 deja muy claro la trascendencia divina. Dios está tan lejos, tan por encima de cualquier criatura. Y esto incluye a cualquier ser humano, a cualquier ser celeste. De cualquier criatura, Dios está por encima, tan por encima de todos ellos, que si el ser humano ha podido tener comunión con Dios o encontrarse con Dios, es por una condescendencia divina. Párrafo 2, ya lo veíamos anteriormente, el hombre que Dios pacta con el hombre en el Edén, establece un pacto de obras en el cual el hombre en este pacto está obligado a obedecer a Dios y recibir, por un lado, las recompensas de este pacto si cumple con las condiciones o las consecuencias del pacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese pacto, Obed? Establecido por Dios en el Edén con Adán, en el que Adán era justamente el representante de toda la raza humana, ¿verdad? Podemos observar que el apóstol Pablo, eso es lo que dice en Romanos capítulo 5, por ejemplo, cuando presenta a Pablo a Adán como aquel que introdujo el mundo y afectó a toda la raza humana, es decir, hay una representación que en teología llamamos una representación federal. Adán está representando a toda la humanidad y sobre sus hombros está la responsabilidad de traer beneficios si cumple o traer consecuencias no solo para él, sino para toda su posteridad. Y todos sabemos que cuando llegamos al capítulo 3 del Génesis, ¿qué es lo que sucedió? La historia bíblica nos recuerda justamente que Adán se rebela contra Dios, Adán rompe el pacto de manera arbitraria, plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de ninguna manera fue un inocente en esto, plenamente consciente de lo que implicaban las consecuencias de este pacto, porque Dios se las había estipulado y él sabía perfectamente que Dios había dicho, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Él estaba plenamente consciente de esto y arbitrariamente desobedece a Dios, ¿sí? Va en contra de esto. Y eso acarrea una serie de consecuencias. Ya lo veíamos en capítulo 7, párrafo 2 de la confesión de fe. Dice que se le acarreó las maldiciones de la ley por su caída. Y dado que esto sucedió, Dios, de manera providencial y con una gracia impresionante, indescriptible, Dios responde también. Dios no queda inmóvil ante la necesidad espiritual del ser humano. Al menos el párrafo 2 nos recuerda esto. Dios hace un pacto de gracia con él, o más bien menciona que habría un pacto de gracia. Y este pacto de gracia era establecido dice Génesis 3:15, en el hijo de la simiente, en el hijo de la mujer, perdón, en la simiente prometida. Tan pronto como el hombre se rebela y acarrea maldición a su vida, Dios establece un pacto de gracia. Y la primera manifestación de ese pacto de gracia, en donde Dios salvaría al hombre de esa maldición en la que se introdujo a sí mismo por su desobediencia, pues es Génesis 3:15, en donde se dice, pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablaba de una simiente prometida, una semilla que vendría y liberaría al hombre de la maldición en la que se había metido por sí mismo, ¿verdad? Ahora esta simiente prometida sería un hombre. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 decía, sería hijo de la mujer. Para ser hijo de una mujer implicaba que fuese hombre, un hombre realmente. Pero además que peleara contra la serpiente. Habría una enemistad, habría un conflicto, habría un constante batallar contra la serpiente que es Satanás. Y finalmente implicaría ser herido, ser lastimado, ser alguien que padeciera por causa de la serpiente. Y, sin embargo, la promesa sería que él aplastaría la cabeza de la serpiente.
En Génesis 3:15 Dios no dijo más, no dijo nombres, no dijo cómo, no dijo cuándo, simplemente dio pequeños detalles de este pacto de gracia. Pacto de gracia que ya en el Nuevo Testamento podemos observar que es cumplido por el Hijo de la mujer o por esta simiente prometida llamado Jesucristo, ¿sí? Que siglos después Dios habría de informarnos que esa simiente prometida sería justamente el Señor Jesucristo. Bueno, eso va pasando después, pero para aquel entonces Dios solamente dijo pequeños detalles. Ahora, esta promesa fue desarrollándose progresivamente, por eso justamente así se trata el tema del párrafo 3, porque en el párrafo 3 la confesión nos dice que esta promesa comienza a desarrollarse progresivamente a lo largo de la historia bíblica. Y se empieza a desarrollar de manera particular a través de pasos adicionales, dice la confesión de fe. ¿Recuerdan ustedes que la confesión de fe habla de esta manera? Cómo este pacto de gracia va a irse desarrollando progresivamente. Dice la confesión de fe, este pacto se revela en el Evangelio, primeramente Adán en la promesa de salvación de la simiente de la mujer, luego mediante pasos adicionales. ¿Cuáles son esos pasos adicionales? Entonces tenemos tres cosas cuando hablamos del pacto de gracia que Dios establece. Primero, el inicio, Génesis 3:15, el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo de este pacto de gracia? Los pasos adicionales y una conclusión o una culminación. ¿Cuál es esta culminación? La plena revelación en el nuevo pacto, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que estos pasos adicionales, al menos cuando observamos el Antiguo Testamento, tienen una relación particular con los distintos pactos que existen en el Antiguo Testamento. Cada uno de los pactos que van a seguir a esta primera promesa en Génesis 3:15 está relacionada con Cristo y con el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? El primero de estos pactos que nosotros vemos cuando observamos el Antiguo Testamento es justamente el pacto que hay con Dios y Noé. Tan pronto como el Señor saca a Noé, establece un pacto, y este primer pacto justamente es este primer paso adicional en el que encontramos nosotros una promesa de preservación, ¿sí? Dios promete preservar, le promete a Noé que preservaría al ser humano, y esta promesa particularmente se cumple en Cristo, a ser Él el gran preservador. Pero recuerden, para aquel entonces estamos tratando de entender, de desenvolver el entendimiento del Antiguo Testamento y de la historia bíblica. Nada es coincidencia, debe de quedarnos claro, nada es coincidencia. El dispensacionalismo, ahora que ya estamos estudiando escatología los jueves, sabemos que es el dispensacionalismo. Esta creencia que habla de distintas dispensaciones a través de las cuales la gente se salvó de distintas formas. El dispensacionalismo dice que hace 2000 años Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, pero algo pasó. No estaba prevista la muerte de Cristo. No estaba previsto el rechazo del Mesías por parte de los judíos. Entonces, como el pueblo no aceptó, no eligió a su Mesías, no creyó en su Mesías, al contrario lo mataron, el dispensacionalismo dice que entonces la muerte de Cristo fue algo inesperado. ¿Qué hace Dios mientras tanto? Mientras vuelve a ver cómo se cumple esa promesa, Dios tiene que hacer un plan B. Ellos le llaman paréntesis. Este paréntesis es los gentiles, los no judíos. Como el Mesías fue asesinado, entonces, ¿qué hago mientras vuelvo a enviar al Mesías? Un paréntesis. Y ese paréntesis es los no judíos. Primero, Jesús no fracasó. Y el dispensacionalismo debería entender eso. Cristo no fracasó. De hecho, la muerte de Jesucristo fue el plan. Pero no solo la muerte, su resurrección también. Fue el plan. Tanto es así que en la cruz del Calvario las últimas palabras de Jesucristo fueron: consumado es. Lo cual da a entender de manera perfecta
que el Señor Jesucristo estaba plenamente consciente de que la muerte y todos los padecimientos que vendrían sobre él eran parte del plan. De hecho, en el mismo huerto de Getsemaní, en el pico más alto, diríamos, o en el comienzo del pico más alto de la pasión del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, clamando a Dios el Padre, dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está plenamente consciente que lo que va a continuar en las siguientes horas para él, justo en ese momento, que implicaría el desprecio, los golpes y toda la pasión del Señor Jesucristo, era parte de la voluntad de Dios. Era el plan, diríamos, era el plan. De ninguna manera fue algo que saliera del plan de Dios. Es más, el mismo Señor, y en palabras de él, el Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida. Yo mismo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea, la muerte de Cristo no es un accidente, no es un imprevisto. La muerte de Cristo es el plan. Es más, desde Génesis 3:15 podemos ver que Dios está anticipando esto. La serpiente lo herirá en el calcañar. Es una forma figurada de hablar del sufrimiento. Satanás lastimará al hijo, a la simiente prometida. Satanás haría su trabajo. Sí. En la última cena, el Señor Jesucristo decía que la hora de las tinieblas había llegado. Era el momento en el que Satanás iba a agasajarse, a disfrutar, a ensañarse con dureza contra el Hijo, contra la simiente prometida. Y esto es algo que Jesús estaba plenamente consciente, hermanos. Entonces, por eso es importante entender la teología pactual, porque nos permite entender que todo eso era parte del plan inicial, el plan original de Dios, que se gesta previo incluso a la creación del mundo, ahí en ese pacto que llamábamos, ¿se acuerdan cómo se llamaba este pacto previo al pacto de obras? El pacto de redención, el pacto eterno, donde Dios, el Dios Trino, establece estas condiciones de lo que pasaría en la historia humana. Justamente esto no es algo, insisto, que de alguna manera está fuera de la voluntad de Dios, era parte del plan, ¿sí? Y Dios lo deja claro, el Señor Jesucristo estaba plenamente consciente de esto, y de hecho cada uno de los pactos nos van informando más detalles de lo que vendría a suceder en el cumplimiento del pacto con el Señor Jesucristo. El pacto con Noé nos recuerda justamente que ese sería un preservador, pero luego hay otro pacto en la Biblia muy importante, eso lo vimos la semana pasada, que era el pacto de Dios con Abraham. Y en el pacto de Dios con Abraham, Dios le dice a Abraham en Génesis 12, versículo 3, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. En la simiente de Abraham, Pablo dice que esta simiente en Gálatas capítulo 3 era Cristo. La simiente prometida sería Cristo y traería bendición universal. Y luego, aquí es donde vamos a adentrarnos entonces, porque tenemos justo después del pacto, en la historia de la Biblia, después del pacto de Noé, después del pacto con Abraham, otro pacto en el monte Sinaí. Un pacto en donde Dios establece reglas, leyes, estatutos. La semana pasada hablábamos un poco de la ley y de la distinción de la ley. Quiero que quede claro, hermanos, este aspecto. Ahorita vamos a entrar a la Biblia para poder visualizar lo que la Biblia nos enseña al respecto. Pero sí es importante que vayamos teniendo claridad respecto a estos asuntos. Hay un momento en la historia en el que Dios establece un pacto con un pueblo. ¿Cuál pueblo era ese? ¿Recuerdan cuál pueblo es con el que Dios establece este pacto? En donde Dios da una ley, establece condiciones, es más, las escribe literalmente en 2 tablas de piedra. ¿Quién era ese pueblo? Era el pueblo de Abraham. Eran los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que justamente su simiente o sus descendientes serían como las estrellas que hay en el cielo. ¿Sí? Cuéntalas si puedes, le dijo Dios a Abraham, así será tu descendencia. Ya no te llamaré padre enaltecido, te llamaré padre de multitudes. ¿Por qué? Porque justamente Abraham sería el padre de muchas gentes.
¿sí? Y veíamos hace 8 días que esa promesa tiene un cumplimiento literal, cabal, en los días de Abraham o posteriores a los días de Abraham. Pero según el Nuevo Testamento, esta promesa también tiene un cumplimiento espiritual. Cuando Pablo habla de esta promesa, ve un cumplimiento espiritual ya no en los judíos. Es más, ¿se acuerdan que hace 8 días hablábamos de esto? En Romanos 2:29, Pablo decía que ¿quién es el verdadero judío? ¿El descendiente en la carne de Abraham? Pablo no, dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón y que el judío lo es el que lo es interiormente y no de manera exterior. Entonces, cuando Pablo habla de la iglesia, de los creyentes, incluyendo gentiles, o sea, no judíos creyentes, él los ve como hijos de Abraham. Entonces, esa promesa que Dios hace en el pacto abrahámico se empieza a cumplir, no solo se cumple en aquel tiempo, sino que también se cumple de manera espiritual en la iglesia. Hay un doble cumplimiento en este sentido, ¿sí? Ahora, cuando llega Dios y establece una ley, y establece estipulaciones, establece mandamientos, establece decretos, bueno, pues entonces los establece justo con esa nación que desciende de los lomos de Abraham, ¿sí? Es decir, con los israelitas, que son los descendientes de Abraham. Ahora, cuando Dios da esta ley y hace este pacto en el Sinaí, donde establece esta ley y estas condiciones, que recordarán ustedes, y es importante recalcarlo, al hablar de la ley de Dios, no debiéramos de confundirnos. Deberíamos de tener plenamente distinguible qué queremos decir cuando hablamos de la ley de Dios. Una argumentación que muchas personas hacen es que los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Han oído eso muchas veces, lo cual es cierto, Pablo lo enseña. Pero pocas veces entienden lo que esto significa. Cuando nosotros observamos la Escritura, encontramos que el término ley de Dios se utiliza al menos para representar dos cosas. Número uno, la ley moral de Dios. ¿Qué queremos decir con la ley moral de Dios? 10 mandamientos. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy tu Dios celoso, grande y celoso, que pongo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercer mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honra a tu padre. Y así, 10 mandamientos, ¿sí? Hasta el último mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, los animales del prójimo, y todo estaba allí dentro de este mandamiento de no codiciar, ¿verdad? Ahora bien, estos 10 mandamientos, que divididos, si los pudiéramos seccionar, los primeros 4 tienen que ver con la responsabilidad del hombre con Dios y los otros 6, la responsabilidad del hombre con el hombre, pues eran 2 tablas. En una tabla venían estos mandamientos que responsabilizaban al hombre con Dios y la otra tabla lo responsabilizaban con el hombre, con su prójimo. Jesús resumía estos 10 mandamientos o esta ley moral en 2 cosas, en 2 instrucciones. Amar a Dios, primeros 4 mandamientos, por encima de todo, con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de manera vertical, la responsabilidad del hombre con Dios; de manera horizontal, la responsabilidad del hombre con el prójimo. Ok, esa es la ley de Dios. Y nosotros estamos bajo esa ley. Porque esa ley es eterna. Porque estos mandamientos demuestran el carácter moral de Dios. La santidad, la justicia, la rectitud, la gracia. Todas las características de Dios están presentes en estos mandamientos, y estos mandamientos es una ley eterna. El salmista dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, y luego dice, permanece para siempre. La ley, esa ley moral es eterna, permanece para siempre, y estamos obligados a esa ley.
Pero entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, otra de las formas en las que la Escritura habla acerca de la ley, aparte de la ley moral, es acerca de la ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Los cientos de mandamientos que Moisés estableció para que el pueblo se rigiera. Esos cientos de mandamientos, más de 600 mandamientos, por cierto, que implicaban leyes ceremoniales, ¿sí? Como que, por ejemplo, el que tocara a un muerto se lavara las manos y quedaba inmundo por 7 días, así que no podía salir ni tener contacto con nadie, ¿sí? Esa era una ley ceremonial. Otra ley ritual o ceremonial era las que llamaban a las personas, estas leyes rituales, a ofrecer holocaustos y sacrificios en honor a Dios. Sí, eran leyes ceremoniales. Luego leyes sanitarias que establecían, por ejemplo, que las personas tenían que, voy a poner un ejemplo, clásico ejemplo de la mujer menstruosa que tenía que apartarse del pueblo justamente para evitar que se estableciera algún foco de infección y que después de esto tenía que purificarse e ir con los sacerdotes, purificarse para que entonces procediera con su vida ordinaria en el pueblo. Esa era una ley sanitaria. Las leyes dietéticas que pertenecían al mismo orden también, ¿sí? El tipo de alimentación que tenían que comer, las leyes que tenían que ver con, además de la alimentación, con la forma en la que se vestirían, tenían que ver con estas leyes también. Y luego teníamos las leyes que dictaban sentencias sobre los crímenes, leyes judiciales, en donde una de las más famosas leyes judiciales, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida, establecía una justicia inquebrantable, ¿sí? Era una ley que establecía juicio y sentencias sobre el criminal, sobre el que se rebelaba. Muchas veces, por ejemplo, en esas leyes judiciales se decía que el hijo contumaz y rebelde tenía que morir indefectiblemente. Indefectiblemente morirá. Lo llevarás con los ancianos de las afueras de la ciudad. Si tu hijo es borracho, contumaz y rebelde, lo llevarás con los jueces de la ciudad y lo apedreará todo el pueblo. Así raerás el mal de Israel. Leyes judiciales severas, muy severas, que establecían justicia para una nación que necesitaba justicia, orden, guía. ¿Sí me explico? Estamos entendiendo ahora. Esas eran las leyes, la ley de Dios, pero cuando nosotros hablamos de la ley, hablábamos de esa ley mosaica. Distingamos de la ley moral de la ley de Moisés. Ambas son descritas como la ley, por eso a veces nos confundimos. Pero cuando hablamos de la ley, que ya no estamos bajo la ley, estamos hablando de esa ley mosaica, de la ley de Moisés, que tenía que ver con leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes judiciales. Todas estas leyes que se establecían, es más, por ejemplo, la famosa ley del diezmo, establecía que el pueblo tenía que dotar de la 10ª parte de todo su salario y de todas las cosas que tenían para que justamente se pudiera tener una manutención dentro del templo de Dios, etcétera, etcétera. Eran leyes establecidas, ¿ok? Eran leyes que se habían establecido de esta manera. Ahora bien, ¿qué quieren decir estas leyes? ¿Cómo es que estas leyes apuntaban al pacto de gracia? ¿En qué sentido apuntaban al pacto de gracia? Bueno, vamos a ver lo que dice Dios. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Todos sabemos que Éxodo capítulo 19, 20, 21, 22, 23 y 24 establecen todas estas leyes, ¿correcto? Dios dio estas leyes, ¿alguien recuerda dónde? ¿En qué lugar Dios dio estas leyes? En el Sinaí. Y en el Sinaí Dios estableció estas leyes. Estas leyes que denotan, número 1, la santidad de Dios. Número 2, hay algo que también la Biblia nos dice. Romanos 3:20 dice que la ley denota la incapacidad del hombre. Vayan entendiendo esto. Vamos a Romanos 3:20, por favor, nuestras Biblias. Y fíjense que el apóstol Pablo dice algo muy interesante que pocas veces
se entendía en sus tiempos. La mayoría de las personas pensaban que la ley tenía la capacidad de brindar vida, que la ley tenía la capacidad de justificar, o sea, hacer justo a las personas. Pero cuando el apóstol Pablo habla acerca de la ley, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, dice, ya que por las obras, capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las intenciones que Dios tuvo al brindar la ley, si por la ley es el conocimiento del pecado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue esta intención de Dios? Si por la ley es el conocimiento del pecado y Dios dio una ley para el pueblo, ¿qué intención hay detrás de esto? Llevar al hombre ¿a qué estado? A un estado de conciencia. ¿Conciencia de qué? De quién es Él y quién es Dios. Pocas veces los seres humanos llegamos a este estado de conciencia. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, en el capítulo 1, dice que la suma o la cima, el pináculo de la sabiduría es esta, dice, entender quién es Dios y quién es el hombre, conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué esta es la suma de la sabiduría? Porque la gente no lo sabe. La gente a menudo se mira igual a Dios, humaniza a Dios, piensa que Dios está bajo sus órdenes, bajo su mando, y pocas veces tienen conciencia de quién es Dios y, peor aún, no saben quiénes son ellos. No saben quiénes son ellos. Piensan que son buenos, piensan que merecen todo, piensan que Dios está en deuda con ellos. Tienen una idea completamente distorsionada de la realidad. Ahora, la ley Dios la dio, ¿para qué? Para que el hombre sepa que todo lo que él cree de sí mismo es basura. Que el hombre está muerto. Que el hombre está totalmente condenado, está arruinado desde el principio al fin. Que desde la planta del pie hasta la coronilla es una llaga purulenta, apestosa, que no es más que un gusano. Dios dio su ley para dejarle al hombre claro quién es Él. Y ese soy yo, hermanos. Esos somos nosotros. Pablo dice, por las obras de la ley nadie será justificado, sino que la ley nos lleva a conocer que somos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. ¿Y qué hace el ser humano? Lo contrario a la ley. Miente. Y cuando la ley dice, no darás falso testimonio, lo que está haciendo es condenar la mentira propia del ser humano. Cuando la ley dice, no adulterarás, lo que la ley está haciendo es declarar al hombre culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque, como decía el Señor Jesucristo, aún aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. La ley culpa al hombre. La ley señala al hombre su deficiencia. Ahora, ¿con qué fin? Eso es importante entenderlo. La ley no solamente alza su dedo amenazador en contra nuestra. Sí lo hace. Sí lo hace. Y cada uno de los santos mandamientos de Dios tienen ese propósito, que el hombre esté consciente de quién es, de su ruina, de la miseria espiritual en la que se encuentra. Es tan grande la miseria espiritual, mis hermanos, que cuando Pablo habla de esta miseria espiritual, Pablo dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No habla como una enfermedad, no habla como una debilidad, no habla como un problema emocional. Eso es pura falacia del ser humano. El ser humano ha ido justificando su pecado constantemente. Es más, los famosos problemas emocionales, muchos de ellos, y no estoy diciendo ni quiero generalizar, pero muchos de ellos son pecado, porque provienen de la envidia, provienen de la avaricia. La gente anda ansiosa porque es avara, porque no se sacia de tener, porque quiere más, porque ama el dinero.
Por eso no duermen, porque odian en su corazón a otra persona. Claro, es un problema emocional, ¿no? Es eso lo que dicen los psicólogos. Pero la escritura, cuando dice toda esta clase de cosas, nos llevan primero a recordar que no es un problema emocional el que tenemos, que no es una debilidad ni una enfermedad. Pablo dice, es tan grave el problema que estás muerto en tus delitos y pecados. O sea, es una condición verdaderamente deplorable en la que se encuentra el ser humano. Y la ley lo dice, y la ley lo sabe, y la ley alumbra. Y cuando alumbra la ley, queda expuesta toda esa suciedad que hay en nosotros. Jesús mismo les dijo a los judíos de aquel tiempo, ustedes no quieren venir a la luz, porque tan pronto como vengan a la luz, sus pecados van a ser revelados. El ser humano no quiere. Es renuente el ser humano. Preferimos estar escondidos, pensando que nadie sabe. Pero Dios lo sabe y su ley nos condena. Su ley deja claro. Por eso Pablo dice, la ley o por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabía lo que era la codicia hasta que leí el mandamiento que dice, no codiciarás. Eso es lo que escribe Pablo en su carta a los Romanos. Pero también la ley, y eso es importante entenderlo, que estaba llena de muchos elementos rituales, cuando hablamos de la ley de Moisés, por ejemplo, elementos rituales que estaban allí presentes, como los famosos sacrificios. Constantemente los judíos tenían que ofrecer sacrificios a Dios por una razón simple, porque la ley los condenaba. La ley los condenaba, los hacía culpables, los veía como pecadores. Entonces, ¿qué es lo que la misma ley hacía? Les daba una solución. ¿Y cuál era esta solución? Sacrificios, holocaustos. Siempre, no sé si han visto estas famosas series modernas de esos días de, ¿cómo se llama? De los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y cuando pasa un sacerdote, el sacerdote pasa así limpiecito y adornado, su barba limpia, ¿verdad? Traen un turbante o un velo y se ven limpiecitos. Y, ay, mira qué limpia gente, ¿verdad? Mostrando mucha piedad. Saben que los sacerdotes, si ustedes han ido a un rastro donde matan vacas y marranos, o si han visto cómo muere un animal de este tipo, la gente que se dedica a esto, si los han visto, los carniceros, están ensangrentados por todos lados. Su pelo tiene restos de sangre seca, ¿sí? Su cara, su barba. Así salían los sacerdotes, manchados de sangre, bañados en sangre, de que degollaban un animal y brincaba la sangre para que el pueblo pudiera ser santificado. ¿Cuánto tiempo lo hacían? Una y otra vez. Y salía un sacerdote y ahí entraba otro a seguir con el trabajo. ¿Por qué? Porque la fila seguía. La ley condenaba, la ley iluminaba el pecado y el pueblo consciente de esto tenía que venir a ofrecer sacrificios según la ley para que entonces pudieran ser perdonados, para que pudieran ser redimidos. Ahora esto Dios lo dio, hermanos. Dios lo estableció. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto apunta a un pacto de gracia? Si parece todo lo contrario, ¿no? Un pacto de condena, no un pacto de gracia. ¿Cómo es que esto nos va a llevar a Cristo, a la salvación de Cristo? Fíjense que Pablo habla al respecto en la carta a los Hebreos, y les voy a pedir que vayan a la carta a los Hebreos. En el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. ¿Ya están ahí, hermano?
dice, fíjense, entre otras muchas cosas que nos está diciendo Pablo en el capítulo 9, habla acerca de los sacerdotes, de cómo todo este proceso sacerdotal. Versículos número 12, 11 al 14, ahí en Hebreos 9, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras obras muertas, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿En qué sentido todos estos sacrificios, que mataban a esta sangre de toros, de machos cabríos, las cenizas de becerro que se rociaban sobre el pueblo para que el pueblo pudiera ser limpio? ¿En qué sentido nos llevaban a Cristo? En el sentido de que esto era una sombra de lo que vendría a ser Jesucristo. Era una simple sombra que señalaba a la expiación que cumpliría Cristo, como dice Pablo en el versículo número 12, que Él entró no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿A dónde nos apuntaban este espectáculo terrible? Digo, en el término de que de verdad era impresionante más bien. Era impresionante el mirar los ríos de sangre que salían del santuario, hermanos. Imagínense el piso del lugar santo, del lugar santísimo. Sangre por doquier. Ríos de sangre que salían de ese lugar. Los sacerdotes caminando entre la sangre para que el pueblo pudiera ser purificado. ¿A quién apuntaba? Pablo nos dice, a Cristo. Cristo sería ese sumo sacerdote que entró una vez y para siempre, ofreciendo no sangre de toros ni de machos cabríos, sino ofreciendo ¿qué? Su propia sangre, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿en qué sentido apunta la ley de Dios a Cristo Jesús? Pues en el sentido de que estos sacrificios, o para ser más correctos, o el término correcto sería tipológicamente hablando, es decir, de manera tipológica, la ley apuntaba al antitipo, o sea, el cumplimiento del tipo de la sombra, es decir, a Cristo. Todos los sacrificios, cada detalle de los sacrificios, la pureza, la perfección que tendrían que tener los corderos que se ofrecían para el holocausto, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Es más, aquella tarde que Juan el Bautista miró al Señor Jesucristo, Él mismo declaró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo es visto por el mismo Juan el Bautista como aquel Cordero sacrificial que se ofrecía para el perdón del pecado del pueblo, pues ahora, dice Juan, este es el Cordero de Dios. En ese sentido, de manera tipológica, todos los elementos de la ley de Moisés apuntaban a Cristo, eran sombra de Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 también, fíjense un poco más atrás, capítulo 4, versículo 14 al 16. Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es presentado Cristo por el apóstol Pablo ahora? Como el sumo sacerdote. Entonces, la ley que contenía sacrificios, de manera tipológica, estos sacrificios, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Pero también tenía el sacerdocio, un sacerdocio especial. No cualquiera era sacerdote en Israel. El sacerdocio que, por cierto, se corrompió siglos después. Herodes el Grande establecía sacerdotes, por ejemplo. La dinastía herodiana establecían sacerdotes por doquier. Muchos de los sacerdotes, es más, en los mismos días del Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que era gobernado por el antiguo sacerdote que era su suegro. Había una corrupción tremenda, ¿cómo llamaríamos? Nepotismo, le llamaríamos nosotros a esto. Un tremendo nepotismo dentro del sacerdocio, pero originalmente este sacerdocio no fue así. El sacerdocio establecido por los descendientes de Aarón y por la tribu de Leví serían quienes tendrían el cargo en sus hombros de interceder por el pueblo. El trabajo sacerdotal era ese, interceder por el pueblo. Por eso es que les digo, esos sacerdotes parecían carniceros. Estaban en su trabajo de intercesión, estaban ofreciendo constantemente sacrificios por el pueblo. El pueblo venía a los sacerdotes y ellos llevaban sacrificios a presentarlos a Dios por el pueblo. ¿Qué es Cristo según Pablo? Esos sacerdotes, esa dinastía arónica, ¿a quién apuntaba? A un sacerdote, o al sacerdote, o al sumo sacerdote. La versión de 1909, por cierto, solo una pequeña peculiaridad. La Reina Valera 1909 dice, porque tenemos un sumo pontífice. La Biblia de Jerónimo, la traducción latina, la Vulgata latina del siglo número 3 de Jerónimo, dice Pontifus Maximus. Tenemos un Pontifus Maximus. Solo lo digo porque particularmente Pontifus Maximus, Sumo Pontífice, son términos que siglos después del siglo V, se apropió el papado romano. Él tomó estos títulos y se llamó a sí mismo Pontifus Maximus o Sumo Pontífice. Es más, hoy en las noticias ven y hablan de este señor y eso le dicen, el Sumo Pontífice. Pues la Biblia dice que el Sumo Pontífice es Cristo. Sí, claro. No le corresponde, por supuesto. Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote, un Pontifus Maximus, un sumo pontífice. Esto es lo que dice Pablo. No tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote, ese Pontifus Maximus es Jesucristo. Entonces, en la ley, tanto los sacrificios como el sacerdocio, ¿a quién apuntan? ¿En qué sentido se relaciona esta ley de Moisés con el pacto de gracia? En el sentido de que apuntan a Cristo en forma tipológica, o sea, a manera de sombra. Son sombras de aquel que habría de venir, que es Cristo. ¿Sí? Es importante entender esto, hermanos, porque nosotros, ahorita vamos a hablar un poco de esto en la predicación. ¿En qué punto de la historia nos encontramos nosotros? Antes de Cristo, la ley sirvió. ¿Para qué? Para apuntar a Cristo, a modo de sombra. Vino Cristo y Cristo cumplió lo que la ley decía. Cristo cumple lo que la ley dice. Pregunta, ¿en qué punto de la historia se encuentra la iglesia cristiana? ¿Antes o después de Cristo? ¿En qué punto nos encontramos nosotros? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Cristo ha cumplido todo lo que la ley decía, incluyendo sus demandas.
Es importante eso, tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque nuestra hermenéutica se va a ver viciada si no entendemos este principio hermenéutico. La interpretación de la Biblia la vamos a viciar si no lo entendemos. Hay quien lee el Antiguo Testamento y lee cosas allí en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la dieta, por poner un ejemplo, con las dietas alimenticias. Donde se prohíbe toda clase de comida del mar, por ejemplo, o algunas comidas del mar. Los mariscos. ¿Sí? Y luego van y llegan a la iglesia y, hermanos, prohibido comer mariscos. Ya leí ahí que es pecado. Y empiezan a condenar al que come mariscos. O comer cerdo. Fue un animal inmundo, por cierto. Habrá quien incluso llegue y condene el tener perro por mascota. Porque el perro era animal inmundo, según la ley. Era un animal inmundo. Entonces hay quien leen esta clase de cosas y no entienden que esto eran sombras. Eran sombras que apuntaban aquí en a Cristo. Y que Cristo cumple cabalmente, y dice Pablo, una vez. ¿Cuántas veces se tuvo que presentar ante Dios y ofrecer su sacrificio? Una vez. Para siempre. Y entonces en Cristo se cumplen todas las demandas, pero la gente no lo entiende. Entonces van a la iglesia y les empiezan a decir una serie de cosas que Dios dijo y que no entienden ese sentido tipológico de la ley. Y empiezan a demandarle esto a los cristianos. Y entonces los cristianos dicen, no, pues voy a tener que dar en adopción mi perro, porque me acaba de decir el pastor que es pecado tener perro, que estoy haciendo inmunda mi familia, estoy haciendo inmunda mi casa. Voy a dejar de comer marisco, voy a dejar de comer cerdo. Y empiezan a hacer una serie de tonterías que Dios nunca pidió, nunca demandó. Entonces es importante esto, porque esto, de verdad, esto es parte de uno de los principios hermenéuticos que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vemos esto. Entonces hoy hay gente, insisto, que sigue condenando ciertas cosas que la ley condenaba y que la ley decía y que tenían su razón de ser en su momento y en su espacio justo, pero también tenían el propósito principal de llevarnos a mirar a Cristo en forma tipológica y que tan pronto como Cristo vino y cumplió, no hay más necesidad. No hay más necesidad de tales cosas. ¿Sí? Y no estamos bajo esa demanda ya de la ley, como dice Pablo, sino bajo la gracia. A eso se refiere Pablo, a que no estamos más bajo esas demandas que tuvieron su razón de ser. Sí, en su momento y para el pueblo a quien se dio esas leyes tuvieron su razón de ser. ¿Sí? Hoy incluso la gente que ni judía es, porque no tiene ninguna relación estrecha con el judaísmo, quieren judaizarse. Eso es lo que el fenómeno que sucedía en las iglesias de Galacia. Por eso es que estamos estudiando Gálatas en la predicación, porque el fenómeno que sucedía en las iglesias de Galacia era justamente eso. Un montón de gente pagana, de gente que ni siquiera era judía, vienen los judaizantes y le dicen circuncídense para que de verdad sean cristianos. Dejen de comer esto, dejen de hacer aquello, guarden estos días, guarden estas fiestas y empiezan a cargarlos de demandas mosaicas. Y entonces Pablo dice, esto es una vergüenza, me temo haber caminado en vano con ustedes, me temo haber trabajado en vano con ustedes. O sea, pareciera que perdí mi tiempo al estarle hablando a ustedes. ¿Por qué? Porque se están volviendo a las cosas de las que Cristo los libertó. ¿Sí? Y por eso Pablo condena esa clase de manipulación del evangelio. Dice, si aún un ángel, si un apóstol o aún nosotros venimos y enseñamos otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, sea anatema. Entonces estamos observando qué importante es, hermanos, el tener un entendimiento claro por eso este proceso, esta parte del desarrollo progresivo. Tuvo su razón de ser, sí, pero era parte del desarrollo progresivo del pacto de gracia. ¿Cómo sabemos que el pacto de gracia se cumplió? Porque Cristo lo dijo. No hemos llegado a ese punto todavía. No hemos llegado al cumplimiento del pacto. Simplemente estamos observando esos distintos pactos que Dios hizo en la antigüedad y cómo tuvieron la función de llevar a Cristo a la gente.
quienes participaban de esas demandas en esa tipología estaban participando de lo que Cristo hacía, de manera retroactiva, si lo queremos ver así. O sea, para explicarlo, ¿cómo hacían esas personas para ser salvas? Fueron salvas por la misma fe en Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos miraban hacia lo que vendría a ser el Mesías, toda esa gente. ¿Y nosotros qué vemos? Lo que el Mesías ya hizo. Nosotros vemos hacia atrás, ellos ven hacia adelante en la historia bíblica. ¿Cómo es que estos hombres pudieron alcanzar la salvación? Porque ellos miraban por la fe a Cristo. Ellos miraban por la fe a Cristo. Al cumplir con estas demandas, ellos estaban posicionando su fe en Cristo, que era una sombra de aquel que habría de venir. Y entonces, en ese sentido, ellos alcanzaron la misma salvación que nosotros por ese mismo Salvador. Siglos después, Cristo vino, cumplió. Ahora nosotros, que estamos del otro lado de la historia, ¿qué hacemos para ser salvos? Miramos hacia atrás, ya no hacia adelante, sino hacia atrás, a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. A cómo Él cumplió con todo lo que aquellos hombres piadosos miraban hacia frente. Cristo lo cumple, ahora nosotros ¿a dónde miramos? Hacia atrás. Y por la escatología, ¿a dónde vemos? Como hemos estado hablando el jueves, hacia lo que además Él prometió que haría. Sí me explico, pero bueno, ese es otro asunto. Pero nosotros miramos hacia allá. Entonces es importante entenderlo, hermanos. De verdad, darnos cuenta en qué punto estamos nosotros. Estamos en este punto en el que ahora nos toca observar lo que ya hizo Jesucristo. Si fuéramos y Dios nos hubiera permitido vivir previo a la primera venida de Cristo Jesús, tendríamos que haber mirado hacia enfrente. ¿Sí? Y tendríamos que habernos sometido a todas estas sombras que Dios estableció justamente como señales que vendrían a cumplirse cabalmente en su Hijo Jesucristo. Entonces, no sé si aquí tenemos algunas preguntas. Ya tenemos varias cosas hasta este momento en lo que hemos aprendido. Tenemos el primer pacto, promesa de preservación, pacto de Dios con Noé. Luego, una promesa de bendición a través de un hombre llamado Abraham. Con esto Dios establecía varias cosas. Primero, una promesa de que Dios preservaría a sus escogidos. Segundo, con el pacto abrahámico, Dios promete un pueblo, una nación. En el pacto con Moisés, Dios establece leyes para el pueblo. Leyes para el pueblo, ¿correcto? ¿Qué falta? Ya tenemos una nación, un pueblo, ya tenemos leyes que gobiernan al pueblo. ¿Qué falta a estas alturas en la historia bíblica? ¿Dónde? Un rey. Falta un rey que gobierne. ¿Quién será ese rey? Déjenme adentrarles un poco en esto, de lo que veremos la próxima semana. Vayan a sus Biblias, por favor. Al cuarto pacto que podemos observar en la Escritura. Nomás vamos a leerlo, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 7. Allí en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. A estas alturas ya han pasado siglos desde que Dios dio su ley. ¿Ya están allí? Capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Ya? Versículos del 12 al 16. Una vez más, Dios hace otro pacto con otro hombre. Primer pacto con Noé, segundo pacto con Abraham, tercer pacto con Moisés. Ojo, cada uno de estos personajes fungió como cabeza federal. Fungió en cierto sentido como una cabeza, como un representante de... Y ahora Dios establece un pacto, un cuarto pacto. Y este cuarto pacto que Dios establece es con otro hombre llamado David. Muy bien. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Dice así, voy a leerlo yo, ustedes pueden seguirlo con sus vistas. Y cuando tus días se han cumplido
y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que le está prometiendo Dios a David? Le está prometiendo Dios un rey. Un rey, dice el Señor, un reino en el que tendrá un trono eterno. Un reino en el cual entonces tendrá un reino eterno, dice el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. ¿Y quién creen que es esa casa? ¿Quién sería esa casa? ¿Mande? La casa de David. Ajá, ¿quién es esa casa de David? Jesús. ¿Mande? Jesús. Claro, Jesús, pero ¿en qué sentido hablaba el Señor? ¿Mande? Claro, ¿y quién sería esa casa? O sea, su casa era una forma de decir su familia, su tribu, su pueblo. ¿Quién? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Jesús. Por supuesto, era una sombra de lo que habría de venir. Pero entonces, si ustedes notan los detalles, Dios realmente está siendo muy claro con David. Y este pacto justamente lo que lleva a Dios es a prometerle un reino, a prometer un reino, que tendría que ser, según el pacto, hijo de David. Y que además tendría que ser un rey cuyo reino no tuviera fin. Ahora, esto no sucedió con Salomón. De hecho, tan pronto como Salomón sucede a David, el reino se divide. Bueno, realmente fue con su hijo, pero en ese momento Dios le dijo a Salomón, si no te quito el reino, es por amor a tu padre David. Pero en los días de Jeroboam, hijo de Salomón, el reino es raído, y entonces el reino se dividió en dos. Las 12 tribus que unificaban el reino de Israel se divide. Para aquel entonces se separa el reino y se convierte en la casa del norte y la casa del sur. Casa del norte, el pueblo de Israel; casa del sur, el pueblo de Judá. Ambas casas, que eran las 12 tribus divididas, terminaron destruyéndose. En el año 722 a.C. llega Siria y destruye el norte. Y todo el norte queda devastado. De ahí, posteriormente, salen los samaritanos, ¿sí? Aquellos que llegaron y habitaron la casa del norte. Año 586 a.C. llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruye el sur y lo llevan cautivos. 70 años después llega el pueblo y llegan con la sorpresa de que todo está destruido. Ya en los días de Jeremías. Bueno, de Zorobabel, de Esdras y después de Nehemías. Llegan y todo está destruido. Entonces sigue un proceso de reconstrucción, pero ya para aquel entonces el norte desapareció y nunca más volvió a ser. El norte ya era una mezcla de algunos pocos con algunos paganos. Esta promesa es también para Salomón y al mismo tiempo se cumple en Cristo. Sí, en el sentido de que el pueblo siempre tuvo reyes. Porque aquí dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Claro, claro, es que el reino de David, el trono de David nunca estuvo vacío. Realmente siempre hubo reyes. Fue también un término físico. Pero, ¿cuál fue la carencia de Salomón y de todos los demás? La misma carencia de todos los demás, el pecado. De hecho, si ustedes leen el libro de los Reyes, hay un epitafio triste, de los más tristes, E hizo lo malo delante de Jehová, como su padre Acán.
el esposo de Jezabel. Y luego algunos que otros dicen, e hizo lo bueno delante de Jehová, siguiendo los caminos de David, los pasos de David, su padre. Entonces hay reyes buenos, entre comillas, reyes malos. Todos ellos, para aquel entonces, careciendo de lo mismo que careció David, y de lo que carece cualquier ser humano, santidad y perfección total. Pero la promesa seguía vigente. Llegará un día en el que vendrá un hijo de David, cuyo reino sería perfecto, cuyo reino sería eterno. Entonces este pacto establecía primero lo que decía un cumplimiento inicial, en el sentido de que justamente habría un rey ocupando el trono de David constantemente. Y estos reyes, por supuesto, recibirían castigo tan pronto como se apartaran de Dios. De hecho, la responsabilidad del rey, ¿saben cuál era? Leer la ley de Dios todos los días. Esa era la gran responsabilidad del rey, constantemente. Es más, ¿saben qué hace un profeta? Muchas veces tenemos una idea equivocada del profetismo hebreo. En los días de los profetas, voy a poner un ejemplo, el profeta Isaías, por ejemplo. Los reyes paganos de Egipto o de Babilonia u otra clase de reyes, lo vemos por ejemplo en el libro de Daniel, tenían sátrapas que eran sus representantes políticos, pero también tenían hechiceros, oráculos. Estos oráculos eran adivinos, sortílegos, consultaban a los muertos, entre otras cosas. Su labor era de tipo mística para ayudar al rey con sus hechicerías. Y esos famosos oráculos egipcios adivinaban el futuro, predecían cosas por el estilo. Cuando hablamos de los profetas, lamentablemente, no sé por qué, mucha gente piensa que así eran los profetas. Que el profeta Isaías se la pasaba adivinando lo que vendría a pasar. Esa no era la función del profeta. En el profetismo hebreo, la función principal del profeta era recordarle al rey lo que decía la ley de Moisés. Ese era el gran trabajo del profeta. Mira, rey, no hagas esto porque la ley dice esto y te va a pasar esto. Él no estaba adivinando nada. Solo estaba advirtiendo lo que la ley de Dios ya decía. Es más, cuando dijeron cosas que sobrevendrían, muchos de ellos ni siquiera lo sabían. Voy a poner un ejemplo. Isaías capítulo 7, versículo 9, si no mal recuerdo. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo mundo lee ese versículo y dice, ese es Jesucristo. ¿Es Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Repite esa profecía de Isaías. ¿Sí? Pero en los días del profeta, el profeta no tenía ni la menor idea de que esto era así. ¿Saben quién pudo ser Emmanuel? Advierto que esta es una especulación. ¿Saben quién pudo ser Emmanuel? El tercer hijo de Isaías. O el hijo del rey. Ese era el famoso Emmanuel. Los dos hijos de Isaías tenían nombres proféticos. ¿Sí? No me pregunten cómo se llamaban, porque uno de sus hijos tenía un nombre extrañísimo. Isaías 8, de hecho, lo dice. Miren, no quiero sacarlos de, ¿cómo se llama? De contexto, pero uno de sus hijos dice que se llamaba Maher Salal Hasbaz. ¿Qué significa? El despojo se apresura, la presa se precipita. Ese era su hijo. Maher Salal Hasbaz. El hijo, uno de sus hijos, o sea, uno de los hijos de Isaías llevó un nombre profético, el otro también.
Y luego llega Isaías y le dice al rey, pídele señal a Dios de que Dios te va a cuidar frente a la fraternidad que se han armado los sirios y los efraimitas. Y el rey dice, yo no quiero tentar a Jehová, no le voy a pedir ninguna señal. Y dice el profeta, pues Dios te va a dar señal. Y esta es la señal que tendrás, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Con eso Dios te va a demostrar que Él está contigo. Y es más, le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios quiso darle una certeza al rey de que Él no iba a dejar a los judíos en manos de los sirio-efraimitas, que eran los que se habían unido para destruir a los judíos. Y Dios le dijo eso a Isaías. Y el profeta se lo llevó. Él pensaba en Jesucristo, tal vez no, ni siquiera sabía que se trataba de esto. Años después, siglos después, casi 6 siglos después, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dijeron, ese Manuel no era el hijo de Isaías. O sea, sí fue el hijo de Isaías, o pudo haber sido el hijo del rey. Pero ese Manuel en realidad, ¿quién era? Jesucristo. ¿Sí? Estamos tratando de entender cómo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, voy a simplificar mucho esto, eran sombras del que habría de venir. ¿Sí? Y muchos ni siquiera estaban conscientes de esto, les estoy diciendo. Muchos ni siquiera estaban conscientes de esto. Isaías 53. ¿Quién no ha leído Isaías 53? ¿De quién habla? ¿De quién? Del Mesías. ¿Sí? ¿Sí habla del Mesías? ¿Habla del Mesías? Parece que si lo insertamos en las palabras de Pablo, pareciera que es Pablo el que está hablando, ¿no? O los evangelistas. Habla del Mesías. A ver, hermanos. Isaías 53. Todos leemos Isaías 53 y decimos, bueno, por supuesto que tiene que ver con Jesucristo. ¿Sí o no? Pues no. El siervo de Jehová es Israel, quien sufriría a manos de sus enemigos. Dice el versículo número 13 del capítulo 52, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se sembraron de ti muchos, de tal manera que fue disfigurado, etcétera, etcétera. Ese es Israel padeciendo. Ese es el pueblo de los judíos sufriendo, padeciendo terriblemente, bajo la ira de Dios. Pero nosotros hablamos de que, claro que tiene que ver con Cristo, claro que esto apuntaba a Cristo, pero ¿por qué lo decimos nosotros? Porque ya estamos del otro lado de la historia, porque ya hemos leído los evangelios, porque ya hemos visto cómo esto se cumple cabalmente en Cristo Jesús, pero ellos no, ellos estaban atrás. Muchos no entendían de qué trataba. ¿Sí me explico? Muchos apenas, por eso se llama revelación progresiva del pacto de gracia. Su conocimiento era parcial, no era como el nuestro. Por eso, insisto, es importante este principio porque nos va a ayudar a tener una hermenéutica precisa. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre es importante tratar de contextualizar de manera inmediata lo que está diciendo el Antiguo Testamento. O sea, ¿de quién hablaba Isaías en este capítulo? Pues de Israel. De manera inmediata hablaba de Israel. Pero ¿en qué sentido esto tiene que ver con Jesucristo? Pues que esto se cumple en Cristo, es una profecía que se cumple en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque los apóstoles así lo enseñaron. Por su llaga fuisteis sanados. Cuando el apóstol Pedro habla de Isaías 53, dice, por su llaga fuisteis sanados, refiriéndose a ese Mesías que sufría. Y él ve eso cumplido en Cristo. Entonces, gracias a eso,
Nosotros podemos ver esos pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento y saber que se tratan de ¿quién? De Cristo. Pero ¿por qué Pedro dijo esto? Porque él ya estaba del otro lado. ¿Sí me entienden? Él ya había visto la obra de Cristo. Es importante entonces entender, él ya había visto el nuevo pacto cumplido. El pacto de gracia ya establecido en Cristo. Él ya había visto cómo todo lo demás había sido una sombra nada más. Era parte del desarrollo, todas esas promesas. Entonces es muy importante ir entendiendo estos aspectos pactuales, hermanos. ¿Sí? Incluso el pacto que tiene que ver con el Señor Jesucristo y con su reinado, que tiene que ver con esta promesa que Dios hace hacia David. Decíamos, hay dos elementos importantes. Primero, que tendría que ser un hijo de David. Y segundo, que su reino no tendría fin. Pregunta, ¿Cristo cumple con eso? ¿Quién dice? La Biblia, tiene que decirlo la Biblia, porque si usted lo dice, ¿verdad? No tiene que estar escrito. En Mateo capítulo 1, versículo 1, fíjense lo que dice el evangelista. Estamos por terminar ya el estudio de esta mañana. Mateo capítulo 1, versículo 1. Alguien que lo tenga lo puede leer, por favor. Mira la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué cree que Mateo da toda una genealogía de Cristo, hermana? ¿Qué quiere lograr Mateo, por ejemplo, al decirnos todos los ancestros de Jesús? Entre ellos, ¿quién estaban según el versículo 1? Abraham, ¿y quién más? Y David. ¿Qué fin tendrá Dios o tuvo Dios al poner eso en el corazón de Mateo, por ejemplo? No sé si me expliqué la pregunta, hermana. Pues que para empezar es la simiente de la mujer. Ajá. Y también se refiere ahí al pacto que Dios hizo con David. Ajá. Tendría un reino eterno, que vendría un rey. Y que al final ese niño pues, era un descendiente de ellos. Era un hijo de Abraham, era un hijo de David. ¿Cómo? Como la promesa de Dios había dicho, tiene que ser un hijo tuyo. Cuando la gente veía a Jesucristo le dijeron hijo de David constantemente. Sí, y los fariseos fueron y calla a estas gentes. Bueno, si yo los callo, aún las piedras clamarían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el hijo de David. Sí, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hasta los leprosos lo entendían. Sí. Entonces, ¿Jesús es hijo de David? Sí, es hijo de David. En la carne, como hombre, en esa naturaleza humana, Cristo es hijo de David. ¿Y es hijo de Abraham? Sí, es la simiente de Abraham. Sí. ¿Y su reino tiene fin o no tendría fin? Bueno, vamos a terminar con este versículo. Lucas capítulo 1. Un ángel del cielo llamado Gabriel visitó a José. Ustedes recordarán que justamente José estaba desposado con una virgen llamada María. Y Dios visita a esta mujer excepcional, por cierto. Déjenme decirles que estamos completamente de acuerdo al decir que María era una mujer excepcional en muchos sentidos. ¿Sí? Decir que era excepcional a decir que es otra cosa, bueno, hay que tener cuidado nada más. Pero el ángel se acerca a ella, capítulo 1, versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Allí podemos ver por eso justamente que es una mujer excepcional entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que por cierto, si ustedes saben, Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre. ¿Y qué dice el versículo 33? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino... ¿A qué le suena estas palabras? Al pacto davídico. ¿De quién era hijo? Y que recibiría el reino de su padre David. Y su reino, ¿qué clase de reino sería como el de Salomón? ¿Como quién? Un reino eterno, sin comparación. Sería un reino eterno. Entonces, este cuarto pacto, ¿hacia dónde apunta? Hacia el rey. Así que, como vemos en la ley, apuntaba hacia uno que sería el sacrificio expiatorio y también el sumo sacerdote, como la ley lo anticipaba. Pero luego en el pacto davídico tenemos a uno que sería rey además. ¿Sí? Rey. Y en el caso del pacto abrámico tendremos a uno que sería la bendición de todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y en el pacto noético tenemos a uno que sería el preservador de los escogidos. Cada uno de estos pactos entonces, como estamos observando, ¿a dónde nos llevan? ¿En qué redundan? Pues en lo mismo de siempre, en el protagonista de la Biblia, es decir, en Cristo. ¿Sí? Cuando ustedes leen la Biblia, hermanos, jamás deben de olvidar que el protagonista de la Biblia es Cristo. Y luego vemos libros como el libro de Ruth. Pensamos que Dios como que nos dejó una novela, ¿verdad? Muy entretenida. No. ¿Cuál es el propósito? Si el protagonista de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son Cristo, ¿cómo encaja esto en la idea de que libros como el de Ruth o Esther, por ejemplo, apunten a Cristo? Si las protagonistas son otras, aparentemente. ¿Qué hay, por ejemplo, en el caso del libro de Ruth? ¿Cómo es que se relaciona Jesucristo con ese libro? De una mujer que comienza la historia con una mujer que lo perdió todo y que dentro de su terrible angustia dice: ya no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara. O sea, amarga, porque ella era dulce, al menos eso es lo que Noemí significa. Ya no me llames dulce, sino llámame Mara, amarga. Y cómo se asocia esta historia que después va ascendiendo a una moabita llamada Ruth, y que después esta mujer establece una relación con un hombre apoderado llamado Boz, que traería redención para su familia. ¿Y en qué sentido esto? Porque de allí vendría David. Y la simiente prometida viajaría por medio de estos. Y Dios guardaba a esta simiente prometida. Allá en Génesis 3:15. Por esa razón es que Dios cuidó providencial, y hay estas historias de ese cuidado providencial de Dios de su simiente. Ojo, sí, Dios cuidó a Ruth, a Noemí, sí. ¿Por qué? Por su simiente, o sea, por su Hijo Jesucristo, por su Hijo el Señor Jesucristo. Ya sí, ya sé que Dios cuidó a Ruth, ya sé que Dios cuidó a Noemí, pero en realidad ¿a quién cuidó el Señor? A Jesucristo, aquel que vendría a través de todas estas generaciones. Dios cuidó a esta simiente que vendría.
y que sería como Dios mismo, Dios el Padre mismo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Todas estas historias hablan de ese cuidado providencial de Dios. ¿Por qué es que los israelitas tan rebeldes no perecieron? Porque ahí venía la semilla. ¿Sí? Ahí venía la semilla. Y así podemos seguir hablando. ¿Cómo es que en los días más angustiosos de Israel, Israel preservó su existir? Por la semilla, la simiente. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 9 dice que el gran propósito de Israel como pueblo, ¿saben cuál fue? Que de él viniera el Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, dice. No porque ellos fueran importantes. Nah, ni porque merecieran ese cuidado providencial, sino porque dentro de ellos vendría el Señor Jesucristo. Ok, bueno, de esta manera hemos visto los pactos. ¿Aún falta algo en la historia? ¿Qué nos falta a este punto? El pacto, la primera semilla, protoevangelio, Génesis 3:15, luego el pacto noético, pacto abrámico, el pacto con Moisés y el pacto davídico. ¿Qué falta a estas alturas? ¿Qué nos falta en la historia bíblica a estas alturas? ¿Mande? El cumplimiento del pacto. O sea, hasta ahorita no ha habido un cumplimiento. Simplemente ha habido pactos en los que Dios ha ido dando detalles tras detalles, tras detalles, tras detalles. Cada vez Dios ha ido abonando en el desarrollo de este entender. A estas alturas ya muchos ya sabían más detalles de la simiente prometida. Pero hasta este punto, ¿qué faltaba? En los días de David, que se cumpliera todo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. El cumplimiento de ese pacto en uno llamado Jesús. De hecho, hoy, con la cena, recordaremos que ese pacto se cumplió. Jesús dijo, cuando Él toma el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomando la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, vamos a orar.